total de 454 medicamentos con una inversión de unos 250 millones de dólares comprende la 10ª actualización del cuadro básico de medicamentos. Luis Sarracín, exministro de Salud, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Steffi, Alfredo, señores televidentes, muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Después de años de espera, doctor, finalmente se da esta aprobación del nuevo cuadro básico de medicamentos. Ahora, ¿cómo garantizar, controlar que estos 64 medicamentos incluidos en la lista sean entregados, distribuidos, no negociados, lo más pronto posible? Bueno, esto es muy sencillo. Se ha dicho que el cuadro que se aprobó está desactualizado, lo cual no es justo, puesto que nosotros entregamos el cuadro completo a la ministra en enero del 2018 y ella hizo esfuerzos sobrehumanos durante 19 meses para que no se apruebe el cuadro. Afortunadamente la ministra entrante en un cortísimo tiempo lo aprueba y tenemos listo, pasa al registro oficial y de inmediato los medicamentos estarán a disposición de los ecuatorianos sin ninguna restricción. Hablamos en otra oportunidad aquí sobre la medicina cara, la que no cura, sino que permite mejorar las condiciones de vida de un enfermo o al menos extender su tiempo de vida, aun cuando la enfermedad es terminal. Y digo, hablamos sobre eso porque hubo discusión sobre si esos medicamentos se deberían priorizar o no. Había resistencia desde el Ministerio de Salud. ¿Se soluciona eso en este cuadro? Definitivamente sí, porque no se puede hablar en medicina de medicina cara y medicina barata, sino medicina necesaria. Por ende, el principio fundamental del Ministerio de Salud, con un adecuado ministro como titular, es justamente tener el arsenal terapéutico necesario para poder satisfacer las necesidades de salud de los ecuatorianos. Ahora, en el caso de que falten medicamentos que no estén en la tabla, establecieron un mecanismo de excepción para que en esos casos se pueda autorizar la compra. Pero nos decía Edgar Samaniego, exdirector de farmacología, que eso ya existía desde hace muchos años. Lo que pasa es que no se aplicaba. Ahora, cuando existan esos casos donde requieren medicina que no conste en el cuadro, habría que pasar por un proceso y autorización del Ministerio de Salud. Efectivamente, siendo ministro de Salud, lancé un reglamento para la adquisición de medicamentos que no estaban en el cuadro, muy sencillo. El enfermo tenía un diagnóstico, se amparaba con todos los exámenes del caso, presentaba su caso al director del hospital, el director del hospital al director provincial de salud, que en esa época existía y que era una excelente organización del ministerio, no como la que existe ahora, y se aprobaba. Desgraciadamente la ministra Espinosa, una de las peores ministras que hemos tenido, hace un acuerdo ministerial, el 158, para dar esa facultad al que lo necesita. Pero es un acuerdo, un mamotreto lleno de dificultades increíbles. Tan increíble es ese acuerdo que ha puesto en la disposición de que las solicitudes de medicamentos las pueden hacer los pacientes en enero, en abril, en julio y en diciembre, nada más. De manera que si a un ecuatoriano le diagnostican cáncer el 2 de febrero, debiendo ser tratado inmediato, tendrá que esperar hasta el 1 de abril para presentar su solicitud, cuando estas deberían ser receptadas por el Ministerio durante todo el año. Pero ¿qué pasa ahora con el mecanismo que permite ahora en la adquisición de fármacos, con este mecanismo de adquisición, pero que igual al requerir estas autorizaciones podría, y el miedo es que se vuelva nuevamente un proceso burocrático en el que los enfermos tienen que padecer hasta la autorización, y además que se pueda prestar, muy bien conoce usted, ya los procesos de corrupción, de extorsión para que les den la medicina? Usted tiene toda la razón, pero esperamos que la nueva ministra encargada o quien ocupe el cargo, que tan rápidamente logró que se apruebe el cuadro nacional de medicamentos, revea ese acuerdo 158 absurdo y estúpido que dificulta la vida y la salud de los ecuatorianos y haga un simple acuerdo sencillo para restablecer la dinámica en el proceso de capacidad de adquisición de un medicamento que no esté en el cuadro básico por parte de un ecuatoriano que lo necesite. Ahora, muchas veces estas facilidades pueden significar más recursos o estos nuevos medicamentos pueden resultar más costosos. El gobierno dice, hemos destinado 258 millones, dicen que están garantizados, pero significa movilización extra de recursos. Por eso desde el Consejo de Medicamentos se ha dicho o se ha hecho el llamado también para que se cumpla con la disposición constitucional, el 4% del PIB que le corresponde a salud, pero eso no se cumple.
Efectivamente, pero si tenemos una historia trágica y tenebrosa, como es el haberse robado 70.000 millones de dólares del dinero de los ecuatorianos, bien puede el gobierno hacer algún tipo de movimiento o algún tipo de acción para generar el recurso que necesita el ecuatoriano en salud, porque eso es una ley, un mandato y un derecho constitucional. Lo que sí pasó también es que muchos pacientes se quedaron sin medicina, padecieron porque no actualizaban el cuadro con las medicinas que necesitaban. Para que en la próxima actualización, doctor, no pasen otros 6 años, ¿en manos de quién recae esa responsabilidad desde hoy? Porque ahí está el CONASA, que está liderado por el Ministerio, con delegados del IE, están las Fuerzas Armadas, está la Junta, pero está también la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, que en teoría es el ente técnico para esta actualización. Y que hemos trabajado en forma denodada todos los jueves reunidos en Quito haciendo el cuadro y estableciendo la actualización del mismo, pero por culpa de un ministro no se aprueba, lo cual quiere decir que la responsabilidad no es nuestra, porque yo soy miembro de la comisión y hemos entregado oportunamente, sino de quien ocupe la cartera, que sea un profesional distinguido, con conocimientos, con capacidad administrativa, con ejecutividad, para que apruebe tan pronto se presenta este documento como corresponde cada 2 años. Ahora, no hay excusas para semejante demora, pero escuchábamos a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Salud y ella decía que reciben unas 240 solicitudes, por ejemplo, de las que tienen que tomar la medicina basada en evidencias, viendo con la OMS, el FDA, evaluar el perfil epidemiológico, y que para eso antes podían contratar un experto para la búsqueda de evidencia científica al más alto nivel, pero que ahora ya no lo pueden contratar, que tienen que hacerlo solos y que por eso 1 año por medicamento dice que podría ser lo que los tome. O sea, si es que es así, serán otros 6 años. No, definitivamente no. No es tan alto el tiempo de revisión como dice la secretaria ejecutiva del CONASA, sino que se toma un tiempo corto respectivamente, no hay problema. Y si se requiere un experto, se tiene que tener la capacidad, es obligación del Ministerio de proveer el auxilio de un experto para un determinado caso, pero los medicamentos se aprueban con gran rapidez y facilidad. ¿El cuadro da respuesta, doctor, ya a los clamores de los pacientes de cáncer, o qué falta todavía por incluir? Nosotros ya habíamos incluido en el cuadro que recién se aprueba algunos medicamentos para enfermedades catastróficas que recién están en vigencia gracias a la aprobación del cuadro. Faltan algunos, pero eso es cuestión de tiempo y de seguir incorporándolos, pero el proceso es dinámico y continúa. Las autoridades decían que se establecen las formas farmacéuticas de manera generalizada para que sea más fácil o sean más fáciles los procesos de adquisición de medicamentos. ¿Eso cómo cambia respecto a lo anterior? No cambia en absoluto, porque la forma farmacéutica no es más que la manera como se presenta el medicamento al momento de ser comercializado. De manera que esa es una definición ya técnica y estructuralmente definida y no afecta en nada la adquisición o el acceso a los mismos. ¿Y qué pasa con el registro terapéutico nacional, que tendrá que ser analizado, unificarse para que tenga esta convergencia con el cuadro básico? Eso se está empezando a trabajar y se lo va a hacer rápidamente, de manera que tampoco es un obstáculo para la dinámica de aplicación del cuadro básico. Luis Serracín, exministro de Salud, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias. 7:31, una pausa. Al regresar estará Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La visa humanitaria para venezolanos, ¿qué implica para los derechos humanos y la crisis de Venezuela? Lo conversamos al volver. No se vaya. Para Zack, el amor de Joanna lo es todo. ¿Cuál sería la mejor forma para dañar la reputación de Asher? Y si él no lo puede tener, no lo tendrá nadie. Que Asher sea sorprendido con otra mujer. El rico y Lázaro. Una extraordinaria habilidad de ver más allá. De distinguir las emociones que dan comienzo a una historia. Cuando se halla lo más preciado, dos pasiones se encuentran frente a frente. Titanium, insuperable.
Cable.